Hola, estamos con Camila Cepeda, quien es jefa de la delegación mexicana que encabeza las negociaciones aquí en la COP15 sobre biodiversidad en Montreal. Y bueno, estamos ya en el día posterior a la adopción del acuerdo, o sea, prácticamente es el mismo día, pero todo terminó en la madrugada y entonces venos aquí después de haber dormido. Y bueno, la intervención de Camila ayer en la noche de alguna manera fue importante para destrabar un conflicto que hubo de último momento, porque la República Democrática del Congo pidió unas reservas que hubieran frenado todo el documento. Así que, Camila, te convertiste en la heroína de la noche con esta intervención. ¿Cómo te sientes por esto? Era necesario respaldar a la presidencia china. Llevamos 4 años con un texto que las partes hemos sido incapaces de poder llegar a consensos. Y ya en un día era imposible resolver pues todos los temas pendientes por las divergencias de opiniones, ¿no?, de distintos países. Entonces, la presidencia china ya presentado un documento que hacía, como dijo el delegado de Namibia, igualmente infeliz, ¿no?, a todas las partes, pero seguía siendo un texto, un acuerdo que la verdad mantiene ambición, mantiene recursos financieros, es un paquete balanceado y que el riesgo que corríamos con la intervención del delegado de la República Democrática de Congo era con quedarnos sin nada, ¿no?, porque lo que él proponía era una línea roja para muchos otros países y eso nos lleva a un impasse y después de 4 años no podíamos quedarnos sin marco global de biodiversidad. Entonces sí se consideró pues muy importante mandar este mensaje de respaldo absoluto al texto de la presidencia china y además presentarlo como un paquete completo para que ya lo adoptáramos pues esa misma madrugada. Ok, ya mencionabas que, bueno, hay aquí temas de financiamiento. En ese tema, con muchos otros, se lograron avances, pero también quedaron muchos pendientes que ya muchas partes han señalado. Entonces, desde tu perspectiva, ¿se ve el vaso medio lleno o medio vacío con este nuevo acuerdo? Yo veo que hay ahora una diversidad de opciones hacia adelante. Tenemos, además de específicamente ver un mecanismo dentro del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el GEF por sus siglas en inglés, ¿no? Vemos la opción de reformar la gobernanza, de también estar pensando en otras fuentes de financiamiento más allá de ayuda oficial para el desarrollo, también de estar pensando en cómo atraer al sector privado, cómo buscar también la filantropía. Entonces vemos que el documento de movilización de recursos tiene ya pues varias opciones incluyentes sobre la mesa. Esta posibilidad de un fondo específico aparte, que es lo que pedía la República Democrática del Congo, era algo que muy pocos países desarrollados querían ver. Entonces era muy inviable en este momento generar, ¿no?, un nuevo fondo completamente. Ok, y a propósito de divisiones, hubo algunas en América Latina que también tienen que ver con este asunto del financiamiento, pero también hubo un bloque muy interesante de países que abarcó a México. Era también Colombia, Chile, Perú y Costa Rica, y creo que fueron más flexibles y de alguna manera también más progresistas, pero también es particular que hubo un liderazgo femenino muy marcado en estos países, por ejemplo con la ministra Susana Muhammad de Colombia o Maisa Rojas de Chile, ¿no? Y esto coincide de alguna manera también con lo que ustedes han citado como una política exterior feminista. Entonces, ¿cómo ves este liderazgo ambiental renovado con un acento feminista? No, estamos la verdad muy orgullosas de juntarnos estos 5 países porque veíamos que teníamos puntos de vista muy afines en todo este proceso. Más allá que todos somos países de América Latina, pues incluso dentro de nuestro continente hay muchísima diversidad ¿no?, de culturas, de formas de ver pues cómo implementar estos planes de acción de biodiversidad. Y con estos 5 países encontramos pues una visión afín en género. De hecho, estuvimos este grupo liderando esas negociaciones para la adopción del plan de acción de género, pero veíamos además que nuestra posición era mucho más de construir puentes y de tratar de acercar a esta división de países desarrollados versus países en desarrollo, cambiar esa narrativa y tratar de buscar conjuntamente pues un espacio común. Y por eso ahí estas propuestas, por ejemplo, de reformar
al Fondo Mundial para el Medio Ambiente, crear un fondo específico dentro de un mecanismo que ya existe, fue propuesta de este grupo. Sí, aprovechando que lo mencionas, ¿nos puedas explicar un poco mejor en qué consiste esta propuesta? Que tenemos entendido que no es ni crear un fondo completamente nuevo, sería un extremo, ni lo que también se manejó en un principio, que era nada más hacer algunas modificaciones al GEF. Esto de alguna manera como que fusiona un poco esos extremos y parece que fue particularmente interesante para las partes que aquí se congregan. Así es, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente permite un mecanismo que es un fideicomiso en el que se puede abrir una bolsa de recursos específico para la implementación de algo, ¿no? Entonces, no es una bolsa general de recursos, sino se etiqueta para la implementación del marco post-2020 y que al ser un fideicomiso, como cualquier fideicomiso, puedo recibir aportaciones voluntarias, por ejemplo, de la filantropía, del sector privado, pero lo maneja ya la arquitectura existente del GEF. Entonces no hay que crear una nueva gobernanza, una nueva estructura, o sea, incluso física. Si se crea un nuevo fondo, se tiene que definir un edificio, una mesa directiva, reglas del juego, etcétera. Esto nos permite, dentro de la arquitectura existente, ¿no?, crear una ventanilla específica que además pueda recibir recursos de otras fuentes. Muy bien. Y bueno, de todo lo que incluye este nuevo marco global de biodiversidad, que son muchísimos temas, muchas economías, incluso muchos indicadores muy complicados para ciertos aspectos, ¿qué es lo que ves como particularmente relevante para México, dadas sus características? Bueno, esta meta tan sonada de 30 por 30, que es proteger tanto áreas terrestres como áreas marinas costeras, implica no solo dictaminar que son áreas naturales protegidas, también implica el management efectivo. Ahorita ya estoy pensando en inglés en los términos que estamos viendo, pero no asegurar que realmente estamos protegiendo los ecosistemas en estas áreas. Ese es un target muy importante que habría que acelerar esta implementación. Vamos a estar, de hecho, trabajando, ya lo comentaba la subsecretaria Delgado, en un proyecto justo también con el GEF para su implementación. Y este es uno de los grandes temas de conservación. También tenemos metas específicas para restaurar ecosistemas. Aquí hay que ser mucho más realistas porque pues lamentablemente biológicamente no es sencillo de la noche a la mañana, ¿no?, poder pues especies que están en peligro de extinción, que tengamos pues una población suficiente, no es de un día para el otro, ¿no? Sí toma varios años, varios ciclos naturales de procesos que, por más que queramos poner fechas específicas, pues depende también de ciclos de la naturaleza, pero sin duda la restauración va a ser muy relevante. Y bueno, como saben, pues esta delegación siempre impulsa los temas transversales de pueblos indígenas, derechos humanos, género, y tenemos targets específicos para estas comunidades y para estos grupos que son muy relevantes. Una última pregunta es, de nuevo pensando en el contexto regional, en América Latina y el Caribe, como una especie de región integrada. Nos gustaría ver más integrada, tal vez, como a lo mejor sí lo es el bloque africano, y que también en esta ocasión nos ayuda un poquito a desmentir esta idea un tanto simplona del sur global, ¿no?, y de una región. O sea, porque vimos que en realidad África estaba pujando junto con países africanos para este fondo totalmente nuevo, que es una propuesta que, como acabas de comentar, fue totalmente distinta a la que impulsaron ustedes con Colombia, Chile y Costa Rica, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que quedan estas divisiones internas en la región y bueno, también como que se antoja que haya también más unión respecto a algunas cosas que son potencialmente benéficas para la región, como el canje de deuda por acciones de conservación de la naturaleza que impulsaba Colombia y que prácticamente se quedó también en el tintero, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes el potencial de trabajo para México para lograr cohesión y sinergias que ayuden a la región? México, cuando tuvo la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, justo estuvo empujando incluso declaraciones para cambio climático y para biodiversidad. Entonces, sí hay un punto común para toda la región, que es conseguir recursos adicionales
predecibles, transparentes, equitativos para todos los países en desarrollo. Y esa es una postura que sí compartimos. El cómo es en la que diferimos, ¿no? Y aquí la preocupación de nuestros países es que el crear una estructura nueva es una carga burocrática muy grande también para nosotros como gobiernos, el poder fortalecer las capacidades de los institutos que estarían aplicando a este tipo de fondos. Entonces, en el objetivo coincidimos con toda la región, en el cómo hacerle es en lo que diferimos. Pero bueno, se sigue trabajando. En algún momento de las discusiones a la mitad de la semana, cuando veíamos que no había flexibilidad de países desarrollados para ofrecer pues una variedad de opciones, sí nos juntamos como todos los países en desarrollo, como todo grupo latinoamericano, para sí exigir recursos adicionales. Entonces, ¿no? Cuando se requiere políticamente, sí se usa ese músculo. Finalmente, si deseas agregar algo más de todo lo que ha pasado por aquí. Pues que como delegación mexicana estamos muy orgullosas y muy contentas de todo el trabajo, porque se adoptó el plan de acción de género y ese fue también liderazgo de esta delegación que lo estuvo impulsando hasta el final y que logró llegar a consensos con lenguaje que era progresista, que hubo ahí que ceder en algunas cosas, pero que finalmente sí adoptamos un plan que reconoce el concepto género responsivo, y eso sí es un logro de nuestra delegación, y que además pues tuvimos una incidencia brutal en la adopción misma del marco post-2020, ¿no? En el que pues sí el haber hecho esa intervención en ese momento cambió el ánimo de la sala. Y pues sí escuchamos mucho apoyo a que se adoptara esto como paquete y creemos que sí incidimos positivamente en este proceso.